Buenas tardes, soy Annie González y le voy a hablar de la relación del trabajo. La relación del trabajo se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe. Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético de interés social, se presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos a los planteados en la relación laboral según el artículo 53 de la LOC. El contrato de trabajo. En el título segundo capítulo del contrato de trabajo, en el artículo 55 de la LOC, dice: el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta su servicio en el proceso social de trabajo bajo dependencia o cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley. Caracteres. Artículo 55 de la LOC. Determina 4 elementos característicos del contrato de trabajo, a saber: la prestación de un servicio, que ese servicio sea prestado a otra persona, la dependencia o subordinación y la remuneración. Los elementos. En el artículo 59 de la LOC destacan los siguientes: nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. Personas naturales. Identificación de la persona jurídica que contrata empresa, firma, negocio, entre otros. Denominación del cargo o puesto de trabajo y la descripción de la prestación del servicio. El lugar donde debe realizar la prestación del servicio, la fecha de inicio de la relación de trabajo y el tipo de contratación por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por una obra determinada. La duración de la jornada ordinaria laboral y las condiciones que caracterizan el servicio. El salario estipulado, la forma de pago y la fecha con que se ejecutarán los contratos laborales deben registrarse en notarías o registro público. En Venezuela, además, deben ser notificados al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y al Instituto Venezolano del Seguro Social. Formas y pruebas del contrato. En el artículo 58 de la LOC, el contrato de trabajo será preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse en forma oral. Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumen ciertas, hasta pruebas en contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador o trabajador sobre su contenido. Efectos del contrato. Están obligaciones de ambas partes, documentado en el contrato, derechos otorgados por las leyes estatales, responsabilidad contractual en caso de que alguna de las partes decida proceder legalmente por algún incumplimiento del contrato o parte del otro. Acuerdo de confidencialidad para mantener la integridad de la información de la compañía, no revelando terceros puntos críticos sobre la misma. Normas de conducta regidas por la compañía. Entre las obligaciones y deberes para las partes: patrono, trabajador. Las obligaciones del patrono, según el artículo 43 de la LOC, refiere: todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado. Son responsables por los accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas en los trabajadores y trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios y becarias en las entidades de trabajo con motivo de causas relacionadas con el contrato. La responsabilidad del patrono o patrona se establecerá exista o no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios o becarias, y se procederá conforme a esta ley en materia de salud y seguridad laboral. Las obligaciones que contrae el trabajador se convierten en derecho de su empresario. De los deberes de los trabajadores, hay que cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directas, cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad de las reglas de la buena fe y diligencia, contribuir a la mejora de la productividad, no desarrollar actividades concurrentes con la empresa. Aunque tratando en la ley de manera específica, no es más que una concreción del deber general de buena fe. Su finalidad es evitar que el perjuicio en la persona del empleador. Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. Y en general, los demás deberes que se establezcan en el contrato de trabajo. Clasificación de los contratos. Tenemos, según surjan las obligaciones para una o para ambas partes de un contrato, están los contratos unilaterales. El contrato unilateral cuando surgen obligaciones para una sola de las partes contratantes según el artículo 1134 del Código Civil. En los contratos bilaterales el artículo 1134 lo define así: el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. En el contrato bilateral cada una de las partes es deudora y acreedora al mismo tiempo. Los contratos sinalagmáticos imperfectos, estos constituyen una categoría muy discutida en la doctrina, aceptada por razones autores y rechazadas por otros. Según el fin perseguido por las partes, tenemos los contratos onerosos.
son aquellos en los cuales cada una de las partes procura tener una ventaja mediante un equivalente o contraprestación. En los contratos gratuitos, en el artículo 1135 del Código Civil, los define así: el contrato es a título gratuito de beneficio cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente. En los contratos gratuitos, la efectúa su presentación sin perjuicio de una contraprestación equivalente de la otra parte. Según la determinación de las prestaciones de alguna de las partes depende de un hecho causal o no. Están los contratos conmutativos. En este tipo de contrato, la determinación y extensión de las prestaciones es fijada por las partes en el momento de la celebración del contrato. De allí que se afirme en la doctrina que los contratos conmutativos las partes conocen de antemano la extensión de su prestación. Contratos aleatorios. Según el artículo 1136 del Código Civil, los define como: el contrato es aleatorio cuando para ambos contratantes o para uno de ellos la ventaja depende de un hecho causal. La clasificación legal según el artículo 60 de la LOC. Está el determinado. El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá con la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. También tenemos el indeterminado. En el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo afirma que un contrato se considera indefinido cuando ninguna de las partes exprese abiertamente una relación de servicio basada en una obra determinada en un tiempo preestablecido. Contratos especiales. Para una obra determinada. En este tipo de contrato de similar naturaleza al celebrado por tiempo determinado, se deberá exteriorizar con toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador. Contratos atípicos. Los contratos atípicos son aquellos que carecen de regulación legal específica, aun cuando en la doctrina y en la práctica tengan una denominación. Son producto de la autonomía y la voluntad, se rigen por las reglas fijadas por las partes contratantes siempre que no violen normas imperativas y supletoriamente por normas y principios generales comunes a todos los contratos, a los contratos en cuya categoría estén comprendidos y a los principios generales aplicables a los mismos. Sustitución de patronos. Entre la sustitución de patrono la definimos que es un proceso que puede tener un impacto significativo en los trabajadores y sus derechos laborales. Según el artículo 66 de la LOC, expresa: existirá sustitución de patrono o patrona cuando por cualquier causa se transfiera la propiedad a la titularidad de una entidad de trabajo o parte de ella, a través de cualquier título de una persona natural o jurídica o a otra, por cualquier razón, y continúe realizando las labores de la entidad de trabajo aun cuando se produzcan modificaciones. Aquí se establece claramente las circunstancias en las que se considera que ha ocurrido una sustitución de patrón o patrona, brindando un marco legal para proteger los derechos de los trabajadores en estos casos. Es importante que tanto los empleados como las empleadas conozcan estos aspectos legales para garantizar que se respeten los derechos laborales durante cualquier proceso de sustitución de patronos. Requisitos. Para que la sustitución de patrono pueda darse, es fundamental que se cumplan ciertos requisitos como: el cambio de patrono implica que una empresa o un empleador sustituya a otro en relación con los trabajadores y las obligaciones laborales. La continuidad de la actividad empresarial se refiere a que a pesar del cambio del patrón, la empresa sigue operando y desarrollando todas sus actividades comerciales de manera interrumpida. La continuidad de la prestación de servicio del trabajador de la empresa implica que los trabajadores siguen desempeñando sus funciones habituales sin interrupciones a pesar del cambio en la titularidad del patrón. Cesión y transferencia. Al momento de la transferencia o cesión de una empresa de un patrón a otro, los contratos de trabajo existentes continuarán vigentes para el nuevo patrón en iguales condiciones. Esto implica que los trabajadores mantienen sus derechos y obligaciones laborales sin alteración, y cualquier modificación que disminuya los derechos o aumente las obligaciones podrá considerarse como incumplimiento del contrato por parte del patrón original. El artículo 69 de la LOT expresa: en cuanto a la modificación de la sustitución, el artículo establece los derechos de los trabajadores en caso de sustitución de empleador, por lo que se enfatiza que dicha sustitución debe ser notificada por escrito previamente a los trabajadores y a su organización sindical, así como al inspector o inspectora del trabajo. Esta notificación tiene como objetivo garantizar la transparencia en el proceso de sustitución y proteger los derechos laborales de todos los trabajadores. Respecto a la terminación por causa de sustitución y los pagos prestacionales, el artículo 69 indica que en el caso de sustitución el trabajador mantendrá sus derechos laborales adquiridos, y en caso de considerarse que la sustitución es inconveniente para sus intereses, tienen el derecho de exigir la terminación de la relación laboral y a su vez el pago de las prestaciones de indemnización conforme lo establecido en el artículo 142 al 146.
de las prestaciones sociales, indemnizaciones por despido injustificado y el cálculo de prestaciones. Suspensión de la relación de trabajo. Según el artículo 71 de la LOC, implica que a pesar de que se interrumpan temporalmente las labores, la vinculación legal entre los empleadores y el empleado sigue existiendo. Durante este periodo de suspensión, el trabajador no presta su servicio, pero conserva su estatus laboral y los derechos y obligaciones derivados de su contrato de trabajo. Las causas. En el artículo 72, la LOC establece los supuestos para la suspensión del trabajo. Estas causas son: enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacite al trabajador, enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador, licencia o permiso por maternidad o paternidad, cumplimiento del deber constitucional de prestar servicio cívico o militar, conflicto colectivo declarado, privación de libertad en proceso penal sin sentencia condenatoria, permiso para el cuidado de familiares cercanos, licencia concedida por el empleador para realizar estudios u otras finalidades personales, casos fortuitos o de fuerza mayor que requieran la suspensión temporal de las labores previa autorización de la Inspectoría del Trabajo. Entre los efectos. El artículo 73 de la LOC establece los efectos de la suspensión de la relación de trabajo. Durante este periodo, el trabajador no está obligado a prestar sus servicios y el empleador no está obligado a pagar el salario. Sin embargo, en ciertos casos, el empleador debe pagar al trabajador la diferencia entre el salario y lo que pague el ente competente en materia de seguridad social. Además, el tiempo de suspensión se computa por la antigüedad del trabajador y el empleador debe seguir cumpliendo con ciertas obligaciones como la dotación de vivienda y alimentación, las cotizaciones al sistema de seguridad social, las obligaciones convenientes en convenciones colectivas, entre otros. También en este artículo se establece la prohibición de despido, traslado o desmejora durante este periodo. Las consecuencias. Para el empleado, la consecuencia principal es la interrupción temporal de su ingreso laboral, aunque puede recibir apoyo económico en ciertos casos. Para el empleador implica mantener algunas obligaciones económicas y laborales con el empleado durante la suspensión. Terminación de la relación de trabajo. Entre las formas de terminación, la relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causas ajenas de la voluntad de ambas, como lo especifica el artículo 76 de la LOC. La voluntad común de las partes. Aquí encontramos que la disposición del vínculo puede terminar por el mutuo consentimiento de las partes, por causas validantes estipuladas en el contrato. También se puede ver, en este caso, por las demás causas de extinción de los contratos conforme a las disposiciones del derecho común que sean aplicables al contrato de trabajo. En la terminación por causa ajena a la voluntad de las partes, veamos ahora algunas de las causas que pueden dar origen a esa disolución, como pueden ser la muerte del patrono. Como una regla general, la muerte del patrono no exige el contrato de trabajo, sino que en el caso de que éste haya hecho imposible la continuidad de la explotación del trabajo, la cual se dedicaba al patrono. Muerte del trabajador, como el contrato individual de trabajo es instituido con respecto a la presta de servicio. Caso fortuito o fuerza mayor, como causa de terminación del contrato de trabajo, puede ser cuando su consecuencia necesaria inmediata o directa de la cesión de la empresa o subsiguiente de liquidación. Puede también aquí estar la quiebra de la empresa. Esta causa de extinción de contrato tiene que referirse a una quiebra inculpable de la empresa. Es cuando produce la disolución del vínculo contractual. En la terminación por voluntad unilateral de las partes, cuando en esta causa de extinción de la relación de trabajo se habla de retiro, nos referimos al trabajador. Y cuando se habla de despido, nos referimos al patrono. El despido se entiende por tal el acto unilateral por parte del patrono en que manifiesta su voluntad de disolver el contrato individual de un trabajador. El despido justificado. Este acto de voluntad del patrón, artículo 79, serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador o trabajadora. La falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, vía de hecho salvo en legítima defensa, injuria o falta grave respecto y considerado al patrono o a la patrona, a sus representantes o los miembros de su familia que vivan con él o ella, un hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral, omisión o imprudencia que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo, inasistencia justificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, en el cual se computa a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajo trabajadora se considera causa justificada de inasistencia del trabajo.
perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave con las maquinarias, herramientas, todos los inmobiliarios y utilizaciones del trabajo. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. También están las faltas graves a las obligaciones que impone la relación de trabajo, abandono de trabajo, acoso laboral o acoso sexual. En cuanto al retiro, se entiende por él aquel acto por el cual el trabajador disuelve el contrato de trabajo por no querer seguir laborando en la empresa, o como igualmente ese retiro puede ser justificado o injustificado. En el retiro justificado está en el artículo 80 de la LOC. Tenemos la falta de probidad, cualquier acto inmoral, ofensa al trabajador o trabajadora o miembro de su familia o quien conviva con él, vías de hecho, injuria o falta grave respecto a la consideración debido al trabajador o trabajadora o miembros de su familia o quien vivan con él con ella. La sustitución de patrón o patrona cuando el trabajador o trabajadora considera inconveniente la sustitución para sus intereses, omisión o imprudencia que afecten gravemente la salud y la seguridad del trabajador. Cualquier acto que constituya falta grave de obligaciones que le impone la relación de trabajo, un acoso laboral o sexual. En los casos de que el trabajador o trabajadora haya sido despedido o despedida sin justificación justa y luego de ordenado su reenganche, él o ella decida dar por concluida la relación de trabajo, cualquier acto constitutivo de un despido indirecto. Se considera despido indirecto la exigencia que haga el patrón o patrona al trabajador o trabajadora para que realice un trabajo de índole manifestando distinta a aquel que está obligado o obligada por el contrato por la ley. Aquí también implica cambios sucesivos de residencia para el trabajador o trabajadora, o que el cambio sea justificado y no acarree perjuicio a este. En la reducción del salario, el traslado del trabajador o trabajadora a un puesto inferior, el cambio arbitrario horario del trabajo, otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. No se considera despido indirecto la reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original. El periodo de prueba no puede exceder de 90 días. La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original después de haber desempeñado temporalmente por tiempo que no exceda de 180 días a un puesto superior por falta de titular o de la titular de dicho puesto. El traslado temporal de un trabajador o trabajadora en caso de emergencia a un puesto inferior dentro de su propia ocupación y con su sueldo anterior por un lapso que no exceda de 90 días. En todos los casos donde se justifique el retiro, el trabajador o la trabajadora tendrá derecho a recibir, además de sus prestaciones sociales, un monto equivalente para indemnización. Entre la oportunidad para efectuar el despido o retiro, la oportunidad para efectuarlo depende de las circunstancias específicas en cada caso. En cuanto al despido, el empleador no puede despedir a un trabajador sin seguir un procedimiento legal establecido según la Ley Orgánica del Trabajo. Este procedimiento incluye la notificación escrita al trabajador, la oportunidad de defender y la posibilidad de acudir a un tribunal laboral. En cuanto al retiro, el trabajador puede retirarse de su trabajo en cualquier momento, siempre que lo haga por escrito y con un plazo de preaviso establecido en el contrato de trabajo o en la Ley Orgánica del Trabajo. El perdón por falta o perdón de falta se refiere a la situación en la que el empleador pierde la facultad de despedir a un trabajador por una causa justificada debido a que ha transcurrido un determinado lapso de tiempo desde que tuvo conocimiento de la falta. La base legal está el artículo 101 de la LOC, que establece que el empleador o el trabajador tienen un plazo de 30 días continuos para invocar las causas justificadas para poner fin a la relación de trabajo. El preaviso. En cuanto al preaviso, es un periodo de tiempo que tanto el empleador como el trabajador debe cumplir antes de poner fin a la relación laboral. Este periodo de tiempo permite a ambas partes prepararse para la finalización del contrato y realizar los trámites necesarios. La procedencia. La procedencia se refiere a la justificación legal para una determinada acción o medida, como el despido, el retiro o la aplicación de una sanción disciplinaria. La determinación de la procedencia se realiza mediante un análisis de las normas legales aplicables, los hechos específicos del caso y las pruebas aportadas por las partes. Entre los caracteres tenemos manifestación unilateral del empleador. El empleador decide finalizar la relación laboral sin necesidad de consentimiento del trabajador. En la causa justificada o injustificada, el despido puede ser procedente justificado o improcedente injustificado según las razones esgrimidas por el empleador. En el procedimiento legal, el empleador debe seguir su procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Trabajo para despedir a un trabajador. ¿Cuáles son las consecuencias? El trabajador puede perder su puesto de trabajo y tener derecho a indemnización por despido dependiendo de la procedencia del mismo.
La forma y prueba. Según la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras debe efectuarse por escrito con un plazo de previo a 15 días naturales, salvo en el caso del despido disciplinario o despido objetivo. La carga de la prueba del despido recae sobre el empleador. Esto significa que el empleador debe aportar pruebas que demuestren que el despido ha sido realizado de forma legal y justificada. Omisión del previo aviso. La omisión del previo aviso se refiere a la situación en la que una de las partes, ya sea el empleador o el trabajador, no cumple con el plazo de preaviso establecido en la Ley Orgánica del Trabajo para poner fin a la relación laboral. Indemnización de daños se refiere a la compensación económica que recibe un trabajador por los perjuicios sufridos como consecuencia de una acción por situación legal o culposa por parte del empleador. Los perjuicios equivalentes al previo aviso. Bueno, entre los perjuicios equivalentes al previo aviso se refieren a la compensación económica que debe pagar el empleador y al trabajador cuando no se cumplan con el plazo de previo aviso establecido en la Ley Orgánica del Trabajo para finalizar esa relación laboral. En cuanto al despido, es la decisión unilateral del empleador de poner fin a la relación laboral con uno o más trabajadores. Entre las clases de despido tenemos despido injustificado, que sería aquel que se realiza sin una causa o legalmente válida. En este caso, el empleador debe pagar al trabajador una indemnización por despido injustificado, además de las prestaciones sociales. En cuanto al despido justificado, es aquel que se basa en una causa prevista en la ley o en los contratos de trabajo. Las causas más comunes de despido justificado pueden ser incumplimiento grave de las obligaciones laborales por parte del trabajador, falta de probidad o honradez en el trabajo, incapacidad físico-mental para el trabajador que le impida realizar su trabajo asignado, necesidades de la empresa, como por ejemplo una reestructuración o una crisis económica. El despido nulo es aquel que se realiza de forma contraria a la ley o que vulnere los derechos fundamentales del trabajador. En este caso, el despido se considera nulo y el trabajador debe ser reintegrado a su puesto de trabajo de forma inmediata. El despido improcedente es aquel que se realiza por una causa justificada, pero el empleador no cumple con los requisitos formales para realizarlo. En este caso, el trabajador tiene derecho a una indemnización por despido improcedente, pero no a ser reintegrado a su puesto de trabajo. En los causales de despido justificado están las faltas graves del trabajador, como faltas de probidad o conducta inmoral en el trabajo, como actos de deshonestidad, robo, fraude, entre otros, vías de hecho, salvo en legítima defensa, injuria o falta grave respecto al patrono o cada uno de los miembros de su familia o quienes convivan con él, hecho intencional o negligencia grave que afecta a la salud y la seguridad laboral, insubordinación, es decir, desobediencia injustificada, estado de embriaguez o droga, falta de asistencia injustificada, acumular más de 3 faltas en un periodo de 30 días sin permiso o justificación válida, negarse a adoptar medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, dejar el puesto de trabajo sin autorización y sin previo aviso por un tiempo considerable, violación de las normas internas que estén estipuladas en la empresa, comportamientos hostiles, intimidadores o de acoso sexual hacia otros trabajadores, perjuicio material causado intencionalmente con negligencia grave en las maquinarias, herramientas o cualquier utensilio de trabajo que esté en la empresa. En el incumplimiento de las obligaciones contractuales, tenemos el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo, disminución en el rendimiento laboral, incapacidad físico-mental, permanente o temporal, que haga imposible o riesgoso el desempeño de las labores. El abandono de trabajo se define como la ausencia injustificada del trabajador a su puesto de trabajo durante un periodo determinado sin previo aviso a la empresa y sin intención de regresar. Se considera que un trabajador ha abandonado su puesto cuando no acude al trabajo durante más de 30 días sin justificación, no comunica previamente a la empresa su intención de dejarle trabajar, no presenta ninguna justificación para su ausencia. En cuanto a la notificación de despido, es un documento oficial que entrega el empleador al trabajador para informarle sobre el término de su contrato laboral. En este documento se debe especificar los motivos del despido, la fecha de término, las compensaciones e indemnizaciones que corresponderían al trabajador. La terminación injustificada de los contratos a término, también conocida como despido injustificado, está prohibida por la Ley Orgánica del Trabajo, donde establece que el empleador no puede poner fin a una relación laboral sin una causa justa y legalmente válida. Si un trabajador considera que ha sido despedido injustificadamente, puede presentar un reclamo ante el inspector del trabajo de su jurisdicción. Este investigará el caso y si determina que el despido fue justificado, ordenará al empleador que reintegre al trabajador a su puesto de trabajo y que le pague las indemnizaciones que le corresponden. En cuanto al retiro,
El retiro de la decisión unilateral del trabajador de poner fin a la relación laboral que lo une al patrono. Se diferencia del despido, que en este último es una decisión unilateral del patrono para terminar la relación laboral. En las clases de retiro está el retiro voluntario, que es el retiro que se produce sin que exista una causa justificada para el trabajador. No tiene derecho a recibir ninguna compensación por parte del patrono. En el retiro justificado es el retiro que se produce por una causa prevista en la ley o en el contrato de trabajo. El trabajador tiene derecho a recibir las prestaciones sociales y en algunos casos una indemnización. En las causales de retiro justificado, las causales de retiro justificado se encuentran establecidas en la LOC y se dividen en dos grupos. Tenemos el grupo 1, que en ella se engloban las enfermedades o accidentes que produzcan incapacidad físico-mental, permanente o temporal por más de 180 días y que haga imposible o riesgoso el desempeño de sus funciones. Inhabilitación físico-mental decretada por un tribunal competente, prisión preventiva que no exceda de 60 días, jubilación o pensión definitiva del trabajador o trabajadora, traslado de residencia del trabajador o trabajadora a un lugar que haga imposible o riesgoso el desempeño de sus funciones, muerte del cónyuge o concubino o concubina del trabajador o trabajadora, obtención de beca o ayuda para realizar estudios, investigaciones o cursos de especialización en el exterior, siempre que el trabajador o trabajadora se comprometa a regresar al país y prestar servicios en la empresa por un lapso no menor de 2 años. En el grupo 2 tenemos el incumplimiento por parte del patrono de las obligaciones establecidas en la LOC, como con la convención colectiva de trabajo o contratos individuales de trabajo. Violencia física, verbal o psicológica ejercida por el patrono o por sus representantes en contra del trabajador o trabajadora. Actos que constituyan peligro inminente para ello de mejoramiento sustancial de las condiciones de trabajo, cambios de residencia de patrono al lugar que haga imposible o riesgoso el desempeño de las funciones de trabajador o trabajadora, reducción de la jornada de trabajo, del salario sin causa justificada, cese de actividades por parte del patrono por más de 30 días consecutivos. El despido indirecto es una figura jurídica que permite al trabajador considerar que ha sido despedido cuando el patrón incurre en un incumplimiento grave de sus obligaciones que haga imposible la continuación de la relación laboral. En este caso, el trabajador tiene derecho a las mismas prestaciones de indemnización en el caso de despido injustificado. Equivalencia entre despido injustificado y retiro justificado. La equivalencia entre despido y retiro justificado no existe una norma específica en la LOC que establezca esta equivalencia de manera explícita. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que el trabajador o trabajadora tiene la libertad de elegir entre ambas opciones cuando la conducta del patrono configura ambas causales. Las prestaciones de antigüedad es un derecho laboral fundamental que reconoce la fidelidad y permanencia del trabajador en una entidad laboral. En nuestro país, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras contempla este derecho con varios artículos, siendo principal el artículo 141 de la LOC, donde establece el régimen de prestación social, donde se reconoce que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensan la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. Naturaleza jurídica, en este sentido, la prestación de antigüedad tiene una naturaleza jurídica de carácter laboral y se caracteriza por ser un derecho remunerativo que reconoce la fidelidad y permanencia del trabajador en una entidad laboral. Este beneficio se calcula en función del tiempo de servicio efectivamente prestando por el trabajador y se basa en el último salario devengado al finalizar la relación laboral. En la determinación y destino, la antigüedad se determina en función del tiempo de servicio efectivamente prestado por el trabajador en la entidad laboral. El cálculo se realiza tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso del trabajador hasta la fecha de finalización de la relación laboral. El destino de la prestación de antigüedad puede ser depositado en un fideicomiso individual a nombre del trabajador o acreditado en una cuenta en la contabilidad de la entidad de trabajo. Es un beneficio económico que se otorga al trabajador al finalizar su relación laboral como parte de sus prestaciones sociales. La constitución de los fondos de fideicomiso, eso está expreso en el artículo 142 de la LOC, que establece la garantía del cálculo de las prestaciones sociales. En este sentido, se reconoce la posibilidad de que la prestación de antigüedad sea depositada en fideicomiso individual o acreditada en una cuenta a nombre del trabajador en la contabilidad de la entidad del trabajo. El abandono en cuenta y el pago de interés. Está referido al artículo 143 de la LOC, el cual regula el abandono de cuenta y el pago de intereses sobre las prestaciones sociales. Según esta disposición, las prestaciones de antigüedad pueden ser abandonadas en cuenta a nombre del trabajador en contabilidad de la entidad de trabajo depositadas en fideicomiso individual.
En caso de mora en el pago de las prestaciones sociales, se generan intereses a favor de los trabajadores, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías que la deuda principal. Los préstamos con garantía de antigüedad está expresado en el artículo 144 de la LOC, que regula las prestaciones con garantía de antigüedad. Según esta disposición, los trabajadores pueden solicitar prestación a sus patronos o patronas garantizando el pago de los mismos con las prestaciones sociales acumuladas con antigüedad. La antigüedad en caso de muerte. En caso de fallecimiento del trabajador, las prestaciones de antigüedad acumuladas hasta la fecha de su deceso deberá ser liquidada a sus beneficiarios legales de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y demás normativas. En el artículo 145 de la ley establece que en caso de fallecimiento del trabajador tendrán derecho a recibir las prestaciones sociales que lo vienen correspondido los herederos y herederas del trabajador en el caso preciso. Muchísimas gracias por su atención.